este, hacen hipertrofia ventricular derecha cuando ya el EPOC está bien avanzado, ¿no? Eso, sobre todo cuando ya si alguno se anima a estudiar UCI, por ejemplo, hacer la segunda especialidad, ahí vas a ver mucho más de esas cositas. Son, el manejo en UCI, pues es mucho más detallado, ¿no? Hay que saber muchas cosas, sobre todo de diagnóstico, para hacer un buen apoyo ahí en la UCI. En el caso del tratamiento, en el caso de los cuidados, siempre hay que valorar al paciente. Siempre vamos a hacer la limpieza de las vías aéreas, ¿no? Eh, Incremento de la tolerancia a la actividad, hay que estar viendo eso. Y la vigilancia y manejo de algunas complicaciones. Obviamente, el manejo de tratamiento farmacológico también es importante porque en estos pacientes generalmente se utilizan medicamentos como los agonistas beta de acción prolongada, como el salmeterol, formoterol, ¿no? O bromuro de triotropio, para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, el manejo de esos medicamentos es importante, ¿no? Ahora sí, manejos de rescate también, ¿no? El bromuro, por ejemplo, dipatropio es el que más usamos en las UCIs. Y va a depender también si hay exacerbaciones, no hay exacerbaciones también para el medicamento, ¿no? Pero generalmente siempre estamos con eh, los antagonistas muscarínicos de acción prolongada o los agonistas beta de acción prolongada, ¿no? Sería bueno que lean un poquito si es que algún día se animen a ir a UCI sobre esos drogas, ¿no? Al final el manejo es médico, ¿no? El manejo es médico, pero es bueno conocer algunas cosas. El cáncer pulmonar. El cáncer es un tema, ya que en la actualidad, pues, está cobrando muchas víctimas, ¿no? Casi la gran mayoría muere de cáncer porque muchas veces el diagnóstico, pues, se da ya en estadios muy avanzados, ¿no? Y obviamente en el caso del pulmón pasa lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es la principal causa de muerte. En los tipos de cáncer, el cáncer de pulmón es prácticamente la principal causa de muerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces es importante conocer un poquito sobre este tema, más porque el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común a nivel del mundo y la incidencia siempre es en mayores de 65 años. Obviamente más en varones que en mujeres, ¿no? Que la epidemiología nos manifiesta esas cosas, ¿no? Esos datos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Igual el cáncer no tiene una causa, pero sí tiene factores de riesgo como el tabaco. Del 80 al 90% de cánceres al pulmón son productos del tabaco. Y no puedo decir, pues bueno, de algo moriré, pero es una muerte muy dolorosa, ¿no? Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ¿cuántas veces seguramente han fumado o hemos estado en presencia de un fumador que de manera indirecta, pues nos está generando un problema tremendo, ¿no? Imagínense, de un 80 al 90%, ¿no? Ahora, obviamente, hay más riesgo de hacer cáncer en personas que, cuanto más paquetes de cigarrillos termines en un año, hay más riesgo de que hagas cáncer, ¿ya? Hay más riesgo de que hagas cáncer, ¿ya? El fumador pasivo, ¿no? También las enfermedades ocupacionales también son importantes en este caso del cáncer. El radón, ¿ya? El radón es la segunda causa para cáncer del pulmón después del tabaco, ¿ya? Después del tabaco, el radón es la segunda causa de cáncer. Y a eso le podemos sumar el uranio, ¿no? El uranio, cuando se desintegra radioactivamente, se desintegra en radón, ¿no? Que ya estamos diciendo que es la segunda causa del, del cáncer del pulmón, ¿ya? Pero también hay otros, como por ejemplo el asbesto, ¿no? El arsénico, el cromo, el níquel, berilio, el sílice, son otros cancerígenos y no podría estar expuesto debido al campo ocupacional que tiene, ¿no? Que tiene. Como tercer punto, hablamos de la historia familiar, que también me puede generar cáncer, y obviamente algunos otros riesgos como el hecho de haber tenido tuberculosis, VIH o tener alguna fibrosis pulmonar también me podría ocasionar el cáncer al pulmón.
¿sí? En el caso de, bueno, en el caso del cáncer no hay pues específicamente una fisiopatología, pero sí podemos hablar acerca de el cómo es que el carcinoma, ¿no? Poco a poco va a ir consumiendo una parte del pulmón, ¿no? Entonces, empezamos con un tumor a veces glandular, ¿no? Que al final va a afectar al alveolo, ¿no? El alveolo, cuya función es intercambiar gases, se compromete y obviamente al, al alterarse esta estructura ya no hay un buen intercambio gaseoso y eso es lo que genera pues la dificultad respiratoria en el caso ¿no? En el caso del cáncer, ¿no? Muchas veces asociado ya a etapas tardías. ¿Cuáles son sus características clínicas? Sus características clínicas, pues son tos, hemoptisis, ¿no? Eh, disnea, sibilancias, dolor de pecho, ¿no? Pero también podría haber pérdida de peso, trombosis o alguna sensibilidad en algún cuerpo, como mareo, vértigo, dolor de cabeza, ¿no? Recordemos que los síntomas van a aparecer generalmente ya en etapas tardías, ¿no? Y obviamente el pronóstico ya en esta etapa muchas veces es negativo, ¿no? Es muy negativo ya cuando encontramos al paciente en etapas tardías. Los marcadores que se utilizan pues para el diagnóstico del cáncer, generalmente hablamos de un hemograma. En un hemograma completo, ¿qué me va a salir? Me va a salir anemia, neutropenia, trombocitopenia, que me va a permitir también identificar por ahí, ¿no? O podría pedirle el panel metabólico completo para ver si hay algún tipo de hipercalcemia, ¿no? Si hay algún tipo de hipercalcemia, podría yo presumir metástasis, por ejemplo, de hueso, ¿no? O alguna fosfatasa alcalina que también me podría dar indicios de metástasis ósea o hepática, ¿no? Y obviamente cuando yo veo la función hepática también igual, ¿no? Si es que hay una alteración de la función hepática, estoy hablando de una metástasis hepática, pero ya son etapas muy tardías, ¿no? También puedo utilizar una radiografía, ¿no? La radiografía de tórax generalmente se utiliza como un método de estudio, pero de primera línea, ¿no? Para descartar cáncer del pulmón. Y obviamente la citología del esputo, una broncoscopía que me podría dar la confirmación y punción, una tomografía computarizada y algunas de las pruebas como la gammagrafía que ya son mucho más complejas, ¿no? O tomografía por emisión de positrones de la misma forma, ¿no? Pero al final todo tipo de estudios avanzados lo que me permite saber sobre todo es el grado de metástasis que ha hecho, ¿no? De un órgano a otro. Y en el caso de cuidados, pues nosotros hay que identificar muy bien las reacciones alérgicas a algún medicamento. Recordemos que en este caso el paciente pues va a estar muy susceptible a todo, ¿ya? Identificar los fármacos que ya está consumiendo, vigilar la respuesta de fármacos, administrar líquidos, si hay deshidratación o no sé, si no hay deshidratación, ver si el tema de que si va a haber quimioterapia, radioterapia, ¿no? Cómo lo está manejando el tema de terapia dirigida, si hay algún tema de inmunoterapia, ¿no? Si es que hay una indicación del manejo quirúrgico, también sería bueno saber, ¿no? Porque todo eso de alguna forma me va a permitir aliviar las dudas del paciente, porque todo paciente que tiene cáncer pues siempre tiene dudas, ¿no? Dudas, y su principal duda es que si se va a morir o no. Entonces, el hecho de que yo sepa cuáles son las alternativas, de cierta forma me va a permitir también trabajar el aspecto emocional, psicológico del paciente. Luego, vamos a hablar un poquito sobre traqueostomía y sobre el drenaje postural. Bueno, en el caso de la traqueostomía, pues generalmente la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en donde se hace una abertura en el tráquea y lo que me permite es garantizar una vía permeable, vía aérea permeable, ¿no? ¿Qué cosa debo hacer yo? Garantizar la vía aérea permeable, controlar el estado respiratorio del paciente, valorar las complicaciones, aliviar su ansiedad, proporcionar un medio eficaz de comunicación, porque el paciente no habla,
Entonces yo le debo dar un pulmón, lapicero, que me permita comunicarme con, o implementar un lenguaje de señas para poder saber cuáles son sus necesidades. Obviamente la aspiración de la vía endotraqueal y el manejo del manguito son también cuidados de enfermería prioritarios para la traqueostomía. Y en el caso del drenaje postural, pues el drenaje postural es una técnica que lo que me permite es justamente esto, ¿no? Drenar una cierta parte del pulmón. Si yo coloco en una determinada posición al paciente, voy a drenar una cierta zona, una cierta parte. ¿Esto por qué? Porque seguramente hay una zona de los pacientes que este, están de secreciones, ¿no? ¿Y cuáles son mis cuidados? Pues uno, indicar si es que hubiese algún broncodilatador mucolítico, hacer la indicación adecuada, la necesidad de drenaje, si la tiene o no la tiene, efectuar las veces que sean necesarias de acuerdo a la indicación médica y obviamente registrar la cantidad, el color, la viscosidad de lo que se pueda eliminar, ¿no? De la sección que se pueda, de la secreción que se puede eliminar. Eso si es que nosotros hablamos de traqueostomía y de drenaje postural. En el caso de cuidados del adulto con problemas cardiovasculares. Bueno, de la misma forma que en el caso del cuidado del sistema respiratorio, vamos a ver un poquito ahora acerca del cuidado de problemas cardiovasculares. Entonces, también, de la misma forma, tengo que valorar, ¿no? Entonces, valoro a través de tres métodos en este caso para poder ver algunos aspectos que también son necesarios al momento de valorar, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver la, la inspección, en este caso, la inspección de la parte cardiovascular, de la misma forma me va a poder identificar alguna deformidad patológica ligada a alguna afección cardiovascular. Y para eso yo debo observar cómo está la ubicación, color de piel, la arquitectura de la región, configuración externa y si hay algún choque de la punta y si es visible o no. Eso sobre todo a nivel del corazón. Y en el caso de la palpación, igual voy a palpar alguna pulsación, ¿no? O como el choque de punta, por ejemplo, alguna vibración, si es que hubiese. Entonces palpo para, sobre todo el ápice del corazón. Y ausculto, obviamente, para determinar la frecuencia cardíaca del corazón, ¿no? Y algunos ruidos que podría identificar. Entonces, ya, yo debo colocar de manera adecuada la campana del estetoscopio. Entonces, aquí, por ejemplo, nos indican dónde debería de colocar en cada punto, ¿no? Cada foco que desea auscultar. Y también me mencionan, primero, tenemos dos ruidos cardíacos, ¿no? Dos ruidos cardíacos. Ya el tercero y el cuarto son patológicos. Lo normal solamente es escuchar dos ruidos cardíacos, ¿no? El primer ruido cardíaco yo lo voy a escuchar en el cierre de la válvula tricúspide y mitral. En cambio, el segundo ruido es la cierre del bulbo aórtico y mitral. Cuando hay un tercer ruido es porque hay un llenado ventricular rápido, ¿no? Y generalmente estamos hablando de una insuficiencia cardíaca congestiva. Y en el caso de si hubiese un cuarto ruido cardíaco, estamos hablando de una eyección auricular forzada a un ventrículo hipertrofiado. O sea, acá el ventrículo está hipertrofiado, está incrementado de tamaño. Bueno, dentro de las patologías vamos a ver, en primer lugar, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es es la elevación, dice, de la presión arterial, ¿no? Hay una elevación de la presión arterial. Puede ser la sistólica o puede ser la diastólica, o en este caso puede ser ambos, ¿sí? Ambos. Actualmente se considera que el 90%, ya el 90% de la población que tiene hipertensión, el 90% es primario. ¿Qué quiere decir primario? Que su factor de riesgo, ¿no? Podría ser una historia familiar, puede ser su edad avanzada, ¿no? O puede ser el sobrepeso, o puede ser la obesidad, diabetes, el fumar, el tabaquismo, el exceso de alcohol. También, pacientes con
dieta, con dieta rica en sodio, por ejemplo, y bajo en potasio, hacen hipertensión primaria, o la inactividad física, por ejemplo. Todos ellos forman parte de este 90% esencial, es decir, hipertensión primaria. Y el 10% hace secundaria, es decir, que es producto de alguna patología, ¿no? De alguna patología. Entonces, es solamente pero un 10%, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hipertiroidismo hacen después hipertensión arterial o todo lo que tenga que ver con algún problema hormonal, ¿no? El feocromocitoma, por ejemplo, ¿no? O algún fármaco también. Hay pacientes que tomen, por ejemplo, los simpaticomiméticos. Esos pacientes que toman este tipo de medicamentos también podrían en algún momento ocasionarse hipertensión arterial. Pero en este caso, como es secundario a algo, le llaman hipertensión secundaria. ¿Sí? Eso en el caso de los factores de riesgo. Ahora, la hipertensión tiene tipos, ¿no? Si lo queremos llamar así. Y ahí tenemos hay una clasificación que nos mandan las guías norteamericanas y ahí hablamos acerca de cómo es que se clasifica la hipertensión arterial normal elevada en HTA de grado 1 y hipertensión arterial de grado 2. Por ejemplo, si es que fuese el paciente entre 120 y 80, estamos hablando nosotros de algo normal, de una presión normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que la presión sistólica va de 120 a 129 y la presión diastólica va de menor a 80? Estamos hablando de una hipertensión arterial elevada. Y en la hipertensión del tipo 1 o del grado 1 va desde 130 a 139 y de 80 a 89 milímetros de mercurio. Estamos hablando de un tipo 1 y de un tipo 2 es mayor de 140 y mayor o igual de 90. Y acá nos dan algunas recomendaciones como por ejemplo, si es que está normal, uno tiene que seguir sus estilos de vida saludable y obviamente un chequeo anual. Si es que está elevado, hay que cambiar los estilos de vida y hay una reevaluación de 3 a 6 meses. Y en el caso de si fuese hipertensión arterial de grado 1, hay que cambiar el estilo de vida y la medicación. O sea que ya cuando hay HTA, sí o sí el paciente tiene que recibir medicación. Y en el caso de la, el HTA de grado 2 también, ¿no? Hay cambios de vida, de estilo de vida y obviamente hay dos tipos ya de tratamiento que se le podría dar. ¿Cómo es que se produce la hipertensión arterial? La hipertensión arterial tiene muchos factores de riesgo, ¿no? El estrés puede ser que se incremente una actividad simpática, lo que hace que se incremente la contractividad. Esto hace que se incremente el gasto cardíaco y por ende aumente la presión arterial. Pero también hay un incremento, ya habíamos dicho ya, en ingesta de sodio y poco potasio. Entonces hay retención de sal y agua. Eso hace que se incremente la precarga. Otra vuelta incrementamos el gasto cardíaco y por ende aumentamos la presión arterial. Los determinantes genéticos como la historia familiar, por ejemplo, o podrían ocasionar vasoconstricción funcional, lo que ocasiona un incremento en la resistencia periférica que también hace que se incremente la presión arterial. Y obviamente la obesidad también igual. Ocasiona una hipertrofia estructural y una vasoconstricción funcional, lo que hace que la resistencia periférica se incremente y obviamente incremente la presión arterial, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas o las características clínicas de la hipertensión? Bueno, generalmente la hipertensión arterial en muchos casos suele ser asintomático, ¿no? Cuando ya aparece algún síntoma, cuando ya hay algún daño a algún órgano, eso es importante saber, ¿no? Entonces, dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo en las mañanas, cuando se despierta, ahí empieza el dolor de cabeza. Mareos, visión borrosa, ¿ya? También hay epistaxis, ¿ya? O puede ser molestia en el pecho, puede ser nerviosismo, confusión también podría dar, ¿no? Alteración del sueño en algunas ocasiones. Y el hallazgo, en este caso, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la HTA, en primer lugar, es el interrogatorio y obviamente es ¿no? Es la exploración física, ¿no? Uno tiene que medir por 5 días seguidos, a la misma hora, la presión arterial en el consultorio para ver y confirmar valores elevados, ¿no? Y obviamente
si les decía que los síntomas aparecen cuando hay algún órgano dañado, habría que ver la evaluación del daño del órgano también, ¿no? Entonces es importante. Eh, una vez que se confirme el, el diagnóstico de HTA, obviamente ya tenemos que, para medicar, tenemos que ver el tema de concentración de sodio, potasio, creatinina, cómo va también la glucosa en ayuno, porque generalmente los pacientes con HTA hacen diabetes, cómo va el colesterol, porque igual todo paciente que viene con HTA se le hace algún descarte de síndrome metabólico, porque pacientes que vienen con HTA también están dislipidémicos, ¿no? Y el tema de la electrocardiografía es más para el electrograma más es para ya la evaluación de algún riesgo, algún daño a algún órgano, ¿no? Tal vez tenemos ya el órgano, el corazón que está dañado. Entonces, para eso se le pide un electrocardiograma. Y los cuidados, pues, de enfermería que nosotros debemos de tener es, uno, medir la presión arterial, ¿no? Siempre tiene que estar, en reposo cuando viene caminando. Hay un brazo recomendable que es el izquierdo. El brazalete tiene que cubrir los 2 tercios del brazo por a 2 dedos de encima de la flexura. A la administración de los antihipertensivos. El tratamiento farmacológico obviamente va a depender mucho del médico, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber también un poquito qué cosas le están recomendando, porque generalmente a los pacientes, dependiendo si es que, por ejemplo, si es que tuviese algún problema de diabetes, así, o enfermedad renal, el médico inicia con enalapril, captopril o sartán, ¿no? Pero si es que el paciente no tiene ningún otro factor de riesgo, le empieza con nifedipina, ¿no? O algunos utilizan amlodipina. Entonces va a depender mucho de cuál es su tratamiento específico del doctor para que nosotros también podamos orientar, ¿no? Orientar. Ahora, si es que en la electrocardiografía ha salido insuficiencia cardíaca, seguramente le va a dar propanolol, atenolol, bisoprolol o algo que va a ayudar también en la comorbilidad, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a ir ayudando también a mi paciente a tener un mayor diagnóstico, un mayor trabajo con sus medicamentos, porque el paciente tiene que tomar medicamentos para que pueda controlar la hipertensión, ¿no? Y de ahí parte, pues obviamente, la educación, ¿no? La educación que yo le pueda dar. Ahora, ¿ese paciente se puede complicar? Sí se puede complicar, ¿no? ¿En algún momento puede ser una crisis hipertensiva? Sí, ¿no? Puede malograr sus ojos, si es que no toma su tratamiento, sí. Puede malograr su sistema cardiovascular, puede tener algún problema a nivel neurológico, a nivel renal. Ese paciente, si es que no es buen controlado, si es que no toma sus medicamentos, no hace su dieta, no controla su peso, tarde que temprano va a tener algún problema de insuficiencia cardíaca o va a tener algún problema de insuficiencia renal, alguna retinopatía. Entonces, de nosotros depende que ese paciente no se complique, ¿no? O ya, las complicaciones, el más común es la crisis hipertensiva. Entonces, el paciente no puede llegar al hospital o a un centro de salud o incluso a mi posta con crisis hipertensiva si es que yo he tenido la educación necesaria con el paciente, si he conversado y he hablado, le he explicado lo que es necesario, ¿sí? La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es otro de los temas que generalmente lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, en el caso de la insuficiencia cardíaca, el corazón está fallando, ¿no? El corazón está fallando. Recordemos que el corazón es una bomba que su función es distribuir la sangre. Pero sería bueno que solamente sea sangre, ¿no? En realidad la sangre lo que lleva son gases como el oxígeno, el CO2, lleva nutrientes, ¿no? A todo el organismo. Y un órgano sin oxígeno, un órgano sin nutrientes, obviamente es un órgano muerto. Entonces, si el corazón falla, hay un déficit de nutrientes y gases en algún órgano, como podría ser el cerebro o el riñón, obviamente lo que estamos haciendo es generar ya un trastorno, pero generalizado, ¿no? No solamente es el problema del corazón. Entonces, por eso es importante también ver ese tema de insuficiencia cardíaca. Listo. Eh, ¿Cuáles son la etiología de esta insuficiencia cardíaca? Bueno, generalmente la insuficiencia cardíaca puede ser un tema del corazón, ¿no? Por ejemplo, uno tiene una cardiopatía, ¿no? Una cardiopatía
Casi el 50% de los casos, una cardiopatía te puede generar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca. O una enfermedad de las arterias también. La hipertensión arterial te genera insuficiencia cardíaca. Las arritmias o aniocarditis, ¿no? Entonces todo eso te puede generar un, ¿no? Eso si es que hablamos del corazón. Pero, por ejemplo, si hablamos a nivel metabólico, un paciente con diabetes hace insuficiencia cardíaca. Un paciente con obesidad hace insuficiencia cardíaca. Un paciente con enfermedad de las tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hace insuficiencia cardíaca. Una enfermedad renal hace insuficiencia cardíaca. Por eso es importante controlar ese tipo de problemas. Un paciente con EPOC hace insuficiencia cardíaca, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar hace insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pacientes que tengan que ver mucho con quimioterapia, alcohólicos, tabaquismo, ¿no? Pueden hacer insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que siempre me debo recordar acá es que una enfermedad coronaria, la hipertensión y la diabetes son causas principales ¿de qué? De la insuficiencia cardíaca. Por eso que está bien con rojito. Coronopatías, hipertensión arterial, acá hay que agregarle la diabetes mellitus. Estas tres enfermedades, sí o sí, son las causas principales de qué? De insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con la insuficiencia cardíaca, entonces. Ahora, la insuficiencia cardíaca eh, puede ser, uno, la insuficiencia cardíaca puede ser con volumen de eyección disminuido. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay una reducción de la contractividad, pues. El paciente no se contrae como debe contraerse, por ende, hay menos eyección del ventrículo izquierdo y eso hace que se disminuya el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ese es un problema, por ejemplo, a nivel del miocardio. Lo otro puede ser una insuficiencia cardíaca, pero con el volumen adecuado. ¿Y cuál sería el problema ahí? Si es que el volumen está adecuado, hay normal salida de sangre. Ahí entonces lo que ocasiona es que hay una disfunción ya de quién? Del ventrículo, ¿no? Hay una disfunción del ventrículo. También ocasiona disminución del gasto cardíaco. Ahora, puede ser que esté mal el lado izquierdo o puede ser que esté mal el lado derecho. También disminuye el volumen, entonces disminuye el gasto cardíaco. Al final, ya sea por aumento de la poscarga, aumento de la precarga o disminución de la contractibilidad, siempre va a disminuir el gasto cardíaco, ¿ya? Siempre va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, eso ocasiona, obviamente, que al final, ¿no? Lo que tengamos es una disminución del, del gasto cardíaco y por ende una deficiencia a nivel de nutrientes y gases, como les mencioné. Eso se resume todo esto. ¿Qué manifestaciones clínicas voy a tener? Va a depender de, de qué lado está afectado, ¿no? Si hablo, por ejemplo, de la insuficiencia respiratoria izquierda, ¿no? Aquí generalmente va a haber disnea, ¿ya? Disnea. ¿Por qué? Porque se va a generar un edema pulmonar, producto de una congestión pulmonar. También va a haber cianosis, porque hay un intercambio de gases alterado, congestión pulmonar, ¿ya? Entonces la insuficiencia cardíaca izquierda hace una congestión pulmonar, ¿no? También hay una reducción del gasto cardíaco y eso hace que el paciente tenga intolerancia a la actividad física. La insuficiencia cardíaca derecha, en cambio, lo que hace es congestionar los tejidos periféricos, ¿no? Si está fallando el derecho, esta parte está fallando, esta parte, ¿qué va a ocasionar? Que retorne la sangre, pues. ¿Hacia dónde? ¿Ah? Hacia las venas cavas. Entonces, ustedes saben que las venas cavas lo que hacen es recolectar toda la sangre de todo el cuerpo y los traen aquí. Pero está fallando esto. O sea, hay un retorno, una vuelta. Por eso se congestionan los tejidos periféricos. No es que esto está recorriendo de la parte inferior y esto de la parte superior. Por eso hay una congestión hepática. Porque aquí también llega la circulación portal, ¿no? A través de los ácicos y los hemiácicos. Entonces aquí. ¿Ya? También hay congestión del tubo digestivo, porque nuevamente toda la sangre está
todo se recolecta y llega hacia las venas cavas, pero como está fallando esta parte, lo que hace es regresar, vuelve. ¿Qué pasa si es que el izquierdo está fallando? El izquierdo falla, entonces va a volver la sangre nuevamente, pero ¿hacia dónde va a volver? Va a volver hacia las venas pulmonares. Y las venas pulmonares están trayendo sangre del pulmón. Ya no están tan oxigenadas esa sangre. Pero al retornar es lo que generamos la congestión pulmonar. Ahí ya se da el edema pulmonar y el intercambio de gases alterados, porque ya está pasando por el pulmón sangre oxigenada, pero como revuelve, hay una mezcla tanto del CO2 o de la sangre oxigenada con la desoxigenada. Hay una mezcla y eso es lo que genera la cianosis. Se vuelve azul el paciente. Ahí está la explicación del por qué es importante explicar cada uno de estos fenómenos, ¿no? En el caso del hallazgo diagnóstico, este, tenemos en primer lugar un ecocardiograma. Obviamente lo primero que tengo que hacer siempre es un ecocardiograma, ¿no? ¿Para ver qué cosa? Para ver cómo está pues el corazón, ¿no? Y obviamente también tengo que ver algunas pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces el ecocardiograma me permite saber si es que hay algún, hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección límite y conservada, me va a decir el ecocardiograma. Pero también podría pedir yo el péptido natriurético tipo B. ¿Para qué me sirve este péptido natriurético? Sobre todo es en estos pacientes a veces se encuentran elevados, ¿no? Esta es una hormona, ¿ya? Una hormona que lo liberan, ¿no? Los miocitos, ¿no? Los miocitos. Y lo que determina es un incremento de la vasodilatación. Por eso es importante saber si es que está incrementado o no está incrementado, ¿no? Entonces, eso es. Y esto me ayuda obviamente a confirmar si es que es grave o no es grave lo que tiene el paciente, ¿no? ¿Es grave o no es grave lo que tiene el paciente? En pacientes, por ejemplo, obesos, ¿ya? Muchas veces sus niveles están disminuidos, ¿no? Están disminuidos. Eso hay que tener también en cuenta. También puedo pedirle un electrocardiograma, ¿no? Para ver si hay alguna hipertrofia así del ventrículo izquierdo, derecho, ¿no? Y también radiografía de tórax para ver si hay cardiomegalia o hipertensión pulmonar o un edema intersticial, edema pulmonar. ¿Cuáles los, los cuidados de enfermería? Uno, colocar al paciente en posición Fowler, ¿no? En Fowler, para evitar alguna complicación, controlar siempre las funciones vitales, aliviar la ansiedad, tomar el AGA y también la oxigenoterapia, que es importante, ¿no? En estos pacientes, ¿por qué? Porque recordemos que si hay insuficiencia cardíaca izquierda, hay un serio problema a nivel pulmonar, ¿no? Y hay un serio problema a nivel de la ventilación perfusión. Por eso debo tomar el AGA, por eso debo estar controlando la oxigenoterapia, ¿sí? Bueno, bien, ahora vamos a hablar de la angina de pecho. La angina de pecho, este, ups, ya, bueno, no sé qué pasó ahí. La angina de pecho, este, ¿a qué le llamamos para empezar angina de pecho? ¿No? ¿A qué le llamamos angina de pecho para empezar? El término angina quiere decir dolor, ¿ya? Dolor. Entonces, uno podría tener el dolor, ¿no? Opresión, ¿no? Algunos dicen opresión, ¿no? En el pecho, opresión en el pecho, ¿no? Entonces, por ahí podríamos, no tengo un dolor acá, me está apretando el pecho, o tengo una presión, cualquiera de esos, me podría indicar angina de pecho. Este, la angina de pecho se puede producir por varias causas, ¿no? ¿No? Una de las causas, la más común, ¿ya? Es la formación de una placa, ¿no? De un ateroma, ¿no?
Por ejemplo, en patologías como la aterosclerosis, tenemos nosotros ahí la arteria coronaria, se genera una estenosis, entonces ahí podríamos ocasionar esto. Las placas, ¿no? La placa de que podría generarse de aterosclerótico, por ejemplo, ¿no? Lo que aumenta es la resistencia al flujo sanguíneo, específicamente de las arterias coronarias, y eso hace de que se disminuya, obviamente, el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones patológicas que me podrían generar eso? Uno, que esté alterado la poscarga, la precarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la tensión superficial. Eso hace que se aumente la demanda de oxígeno, ¿no? Y obviamente se disminuye la perfusión cardíaca. Cuando hay una disminución de la perfusión cardíaca, hay una hipoxia celular. Siempre que hay hipoxia, o sea, disminución de oxígeno a nivel celular, lo que ocasionamos es que disminuye la concentración de ATP, por eso dice glicólisis anaeróbica, ya no estamos formando este ATP. Y hay una inhibición de los metabolitos de los carbohidratos. Esto ocasiona una alteración en el potencial de acción. Recordemos que todo nuestro organismo casi funciona con potencial de acción, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son, en primer lugar, la opresión o dolor opresivo en el pecho, ¿sí? Es opresión, presión o un malestar en el pecho, ¿no? También se puede dar fatiga, también se puede dificultad para respirar, dolor en el cuello, en la mandíbula, se puede dar una indigestión, náuseas y frecuencia cardíaca rápida. Hay taquicardia, ¿no? Taquicardia, ¿ya? Eso es importante. ¿Cómo se, qué cosas se utiliza para poder diagnosticar en este caso la angina de pecho? Eh, Obviamente el diagnóstico, la evaluación inicial es importante para ver también factores de riesgo, para ver la frecuencia, ¿no? Ah, y el examen físico, obviamente, es la exploración física, me permite saber específicamente qué parte está, que duele, qué parte no duele, ¿no? También tomarle un electrocardiograma en reposo, ¿ya? Y obviamente algunas pruebas de laboratorio, ¿no? Que me van a permitir saber si es que está alterado o no está alterado algo. Un ecocardiograma también es importante, más para ver si hay algún cambio, ¿no? De algún ventrículo o hay una anormalidad nueva también, ¿no? Porque generalmente el movimiento, ¿no? De las paredes cardíacas pueden generar nuevas anormalidades y eso me va a permitir observar el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma. El electro más para ver si hay depresiones, pues, ¿no? Eh, de ciertas ondas, ¿no? Depresión del ST, puede ver una elevación del ST, ¿no? Para ver algún hallazgo ahí, si es que hay síndrome coronario agudo o no, todo eso me va a permitir el electrocardiograma. Pues es importante tomarle un reposo. Obviamente siempre el paciente en semifowler o Fowler, controlar siempre las funciones vitales, reposo absoluto, control de líquidos estricto y oxigenoterapia, que es importante también, porque lo que sabemos es que el paciente está ahorita muy limitado al movimiento, ¿no? Muy limitado al movimiento. Eh, en el caso de farmacología, pues generalmente lo que indican es que lo que tenemos que prevenir en realidad es que el paciente tenga mucha demanda de algo, ¿no? Entonces, los beta bloqueantes, por ejemplo, me permiten ayudarle bastante al paciente, ¿no? Bisoprolol, por ejemplo, es el que más utilizamos nosotros aquí en la unidad, cuando hay taquicardia, por ejemplo, mucha taquicardia, ¿no? Bisoprolol. Y así, dependiendo de lo que indique el médico, pues vamos a ir a- aplicando, ¿no? Hay unos pacientes, por ejemplo, que utilizan aspirina, ¿no? O el copridogel como agente antiplaquetario, ¿no? Para evitar para prevenir, en este caso, de alguna forma,
el empeoramiento, ¿no?, de alguna enfermedad de la arteria coronaria. Ahora vamos a ver cuidados del adulto con problemas digestivos. Ah, en el caso de la hemorragia digestiva es, bueno, en primer lugar es importante este, definir cuándo es una hemorragia digestiva alta y cuándo es una hemorragia digestiva baja. Para eso nosotros tenemos que utilizar un punto de referencia, que es el ángulo de Treitz, ¿no? El ángulo de Treitz. Todo, toda hemorragia que esté por encima del ángulo de Treitz, vamos a mencionar como hemorragia alta. Y todo lo que tenga que ver con hemorragias por debajo del ángulo de Treitz, entonces estamos hablando de hemorragia digestiva baja. Entonces la alta se puede presentar con hematemesis, vómitos en pozos de café y melenas, ¿no? Son formas de poder estar viendo el tema de. Y en el caso de la hemorragia digestiva baja, pues con hematoquesia o rectorragia, ¿no? Rectorragia. De ambas, la más común es que se dé la hemorragia digestiva alta. Más o menos del 100%, el 70 al 80% de casos son hemorragia digestiva alta, ¿no? En cambio, la hemorragia digestiva baja, más o menos del 20 al 30%, hemorragia digestivas bajas, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, bueno, aquí no menciona, pero ¿cuáles son la etiología? La etiología puede ser una perforación. Por ejemplo, si es en el estómago, uno podría ser un problema inflamatorio, una úlcera, por ejemplo. O si es en el esófago, una esofagitis. Esto puede generar una hemorragia. Una esofagitis puede generar una hemorragia, ¿ya? Hemorragia digestiva. Y en el caso de la baja, podría ser una diverticulosis, por ejemplo. O una enfermedad inflamatoria a nivel del colon, colitis, por ejemplo, ¿no? O de diarreas bacterianas también, como por ejemplo la shigellosis, podría generar una hemorragia digestiva, ¿no? Las varices esofágicas también. Las varices esofágicas pueden ocasionar hemorragia digestiva alta. Y las hemorroides también. Las hemorroides, por ejemplo, pueden ser bajas. El cáncer al estómago, el cáncer gástrico, genera también muchas veces hemorragia digestiva alta. Pero el cáncer de colon, el cáncer anal, también genera hemorragia digestiva baja, ¿no? También tenemos a por ejemplo, algún traumatismo. Si se da en esta zona, por ejemplo, obviamente digestiva baja. Y si va arriba un cuchillazo en el estómago, puede generar una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Alta. Entonces, esa es una de las causas del cómo se podría dar una hemorragia digestiva. Y en el caso de explicar esto, pues hay que recordar que la hemorragia, si supera a veces los 500 centímetros cúbicos, puede generar una hipovolemia. La hipovolemia, una disminución del retorno venoso y una disminución de la presión arterial. Y obviamente esto va a generar que los mecanismos compensadores, como los receptores de volumen y las catecolaminas, hagan de que el líquido intersticial y vascular se disminuya, ¿no? Disminuya, haciendo que la sangre en la luz digestiva también incremente el peristaltismo e incremente las proteínas, ¿no? Por eso, cuando hay incremento de las proteínas o del metabolismo de las proteínas, lo que ocasiona es un incremento de amoníaco. Es decir, un derivado de esto sería la urea, ¿no? Un incremento de la urea en plasma. Una forma de poder identificar también a las hemorragias. ¿Cuáles son las características clínicas de las hemorragias? Como les decía, va a depender mucho este, de dónde se dé, pero generalmente la anemia es algo que siempre se va a dar. La anemia en ambos casos se va a dar porque hay una pérdida crónica de sangre, ¿no? Hay una, pero si fuera alta, por ejemplo, hay telematemesis, por ejemplo, vómito con sangre o melenas, deposiciones con sangre. Y si es que fuera baja, la hematoquesia, deposiciones con sangre de color rojo vivo y rectorragia, sangre roja aislada, ¿no? Aislada a nivel de acá, ¿ya?
Entonces eso es importante, ¿no? La hematoquesia, recuerda que es sangre viva, rojo brillante, ¿ya? Rojo brillante. A diferencia de la rectorragia, que es sangre aislada en el alma. ¿Y cómo podría yo saber, ¿no? Uno, la exploración física, obviamente. El análisis de sangre también para ver si hay anemia o no hay anemia. Y también recuento de plaquetas, hemograma, hemoglobina, hematocrito me va a permitir saber, pues, ¿no? Cómo está el tema de la coagulación, ¿no? Y también me podría pedir un panel metabólico, ¿no? Para ver cómo está el sodio, el potasio, cloruro, nitrógeno, y todo eso. Análisis de heces también es importante para observar si es que hubiese sangre oculta, ¿no? Y una endoscopía. La endoscopía me va a permitir saber dónde específicamente se está dando la hemorragia, ¿no? ¿Dónde? Y también me podría ayudar a hacer alguna intervención de hemostasia, ¿no? Puedo inyectar epinefrina, no sé, con la endoscopía, ¿no? Se puede hacer eso. Obviamente, la endoscopía, y si es que yo quiero saber algo sobre a nivel del colon, utilizaría una colonoscopía, ¿no? Una colonoscopia. Y una ecografía también para ver dónde está dando también el sangrado, me podría ayudar en una ecografía. ¿Cuáles son los... Uno, tenemos que monitorizar muy bien los signos vitales, vigilar también signos de shock hipovolémico, obviamente, ¿no? Si es que el paciente no puede estar caminando ni nada, tiene que estar en estricto reposo, siempre evitar la aspiración, mantener en semifowler, ¿no? Valorar el tipo de hemorragia, también si es hematemesis, melena o hematoquesia, colocar una sonda nasogástrica para prevenir broncoaspiración si es que fuese digestiva alta, administrar líquidos intravenosos, componentes sanguíneos según prescripción médica y observar obviamente siempre la deposición, ¿no? Para ver cómo es el color, olor, cantidad y frecuencia. Vamos a ver algunos problemas hormonales. La diabetes, como ya he dicho ya, la diabetes es una enfermedad actualmente, al igual que la hipertensión, que la osteoporosis, que el cáncer, es una enfermedad crónica. No hay cura para la diabetes. Lo que sí podemos tener, lo que sí tenemos es un control, ¿no? Un control estricto de la diabetes, ¿ya? Entonces, la diabetes es una enfermedad, como bien su nombre lo dice, una enfermedad metabólica, ¿no? Y la diabetes, pues, eh, actualmente tiene factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. No tiene causa, porque si no atacaríamos la causa, ¿no? Pero si hablamos nosotros, por ejemplo, de diabetes tipo 2, que es el más común, sus factores de riesgo son hereditarios y ambientales. Puede ser una historia familiar que nos predisponga, o podemos también la falta de ejercicio, sobrepeso, alimentación poco saludable, que son factores ambientales, contribuir a que me dé diabetes, ¿no? Entonces eso es importante. La diabetes se presenta de tres formas. ¿No? Cuatro tipos de diabetes tenemos a nivel, en cualquier literatura lo van a observar eso. Tenemos diabetes tipo 1, tenemos diabetes tipo 2, diabetes gestacional y los otros tipos de diabetes que son ya más diabetes, por ejemplo, inducidas por fármacos o diabetes genéticos producida que afectan a la síntesis de insulina o el diabetes juvenil, por ejemplo, que le llaman el MODI, ¿no? Esos están dentro de la clasificación de otro tipo de diabetes. Pero si hablamos de diabetes solo los más conocidos tenemos al tipo 1, que hemos dicho ya antes, ¿cómo se le conocía a este? Se le conocía como diabetes insulino dependiente, ¿no? O le llamaban también diabetes juvenil, ¿ya? Ese diabetes es autoinmune, ¿ya? Autoinmune. Generalmente, aparece en personas pues, de menor edad, ¿no? Menor edad. Y lo que hace este diabetes, lo que pasa en este diabetes es que los anticuerpos atacan al propio páncreas, ¿no? Al propio páncreas. Entonces, al hacer eso, desencadenan una respuesta inmune, ¿no? Y producen anticuerpos que evitan
o destruyen, perdón, que destruyen a las células beta, ¿no? Destruyen a las beta. Al destruir a las células beta, obviamente ya no se produce insulina. Y nosotros necesitamos, la insulina es como una llave para que ingrese la glucosa que está en la sangre hacia la célula y se pueda realizar todo el proceso. Nosotros utilizamos glucosa para formar ATP, es decir, energía, nutrientes. No hay la llave, entonces no ingresa insulina. Como no ingresa insulina, ya no se produce, ya no tenemos cómo formar, cómo utilizar la glucosa. Entonces hay un incremento de glucosa, una hiperglucemia, producto de lo que estamos. Ahora, en la diabetes tipo 2 lo que ocasiona es que hay un incremento ya también aquí de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, cuando se incrementan, lo que ocasiona es que se altere también la captación de la glucosa. Entonces, hay mucha glucosa, también ocasionando que se disminuya la captación de la glucosa, por ende hay una acumulación pues, de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Lo mismo pasa con la diabetes gestacional. La diferencia es que la diabetes gestacional es temporal, ¿ya? La diabetes gestacional no, la diabetes gestacional no es que la persona diabética ha sido embarazada, no. La diabetes gestacional apareció en el embarazo, apareció en el embarazo, ¿ya? Y generalmente va a revertir después de que dé a luz, pero muchas veces la diabetes gestacional ya es un factor de riesgo para que la gestante o la ex gestante en el futuro haga diabetes, no haga diabetes. Entonces es importante por eso controlar muy bien esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos presenta, en este caso, la diabetes? De manera general, tenemos ahí a la poliuria, a la polidipsia, polifagia y a la pérdida de peso, ¿no? De manera general, tanto en tipo 1 y tipo 2. Pero también podría aparecer en algunos visión borrosa, prurito, fatiga, calambres, ¿no? En algunos pacientes, ¿ya? En algunos pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En el Perú, hay tres formas de poder realizar el diagnóstico, ¿no? Yo puedo utilizar a la glicemia basal, pero no es suficiente. La glicemia basal es esa que te toman con un glucómetro, la glucosa, ¿no? Y de acuerdo a eso voy midiendo. Si es que es normal, va a salir menos de 100. Prediabetes de 100 a 125 y diabetes mayor o igual de 126. Pero también puedo medir a través de la tolerancia de la glucosa, ¿no? La tolerancia de la glucosa consiste en que yo consuma 75 gramos de glucosa, o bueno, en este caso dextrosa es lo que me dan, y pueda ir dosando, ¿no? Dosando, ¿no? 2 horas después del consumo de estos 75 gramos. Entonces, si es que después de las 2 horas, ¿no? Me sale menor de 140, estoy normal. Pero si es que sale de 140 a 199, estoy hablando de prediabetes, y mayor o igual de 200, estoy hablando de diabetes. Esa prueba, que le llaman la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, es una prueba bien sensible, pero costosa, costosa. Por eso casi que en el Perú no hacemos mucho de esto, pero sí pueden hacer. Y la última es la glucosa, o la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, en realidad lo que hace es darnos valores hasta con 3 meses de antigüedad. Si yo me doso la hemoglobina glicosilada y si me sale menor de 5,7%, entonces estoy hablando de un normal. Prediabetes de 5 a 7 puntos, de 5,7 a 6,4 y diabetes mayor o igual de 6,5. La hemoglobina glucosilada, lo bueno es que se puede medir tú en cualquier momento. En cambio, la glicemia basal no. La glicemia basal sí o sí tienes que estar en ayuna. Acá tienes que estar en ayuna. Aquí no. Te pueden medir en cualquier momento, ¿ya? La diferencia es que tú sí o sí tienes que, tu laboratorio que te hace la hemoglobina glicosilada tiene que estar bien estandarizada, si no te puede dar un falso positivo, ¿ya? Un falso positivo. El MINSA recomienda que tú tienes que hacerte 2 o más exámenes positivos, tiene que salir para recién definir
este, para recién decirte que tienes diabetes. Ahora, hasta que vayas a hacerte la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o hasta que vayas a sacarte tu prueba de hemoglobina glucosilada, a veces se pierde el paciente. Entonces, lo que ha optado el MINSA es sacarte 2 veces la glicemia basal en días diferentes. Hoy en ayuna vienes, te sacamos, y mañana vuelves en ayuna también para volver a sacar. Si es que en los dos ha salido normal, estás normal. Pero si es que en uno salió normal y en el otro diabetes, estás normal. Pero si es que en uno salió normal y en el otro diabetes, te piden una tercera para confirmar. Pero ya no va a ser glicemia basal, sino va a ser la prueba de tolerancia o la prueba de la hemoglobina glicosida. Y finalmente existe una cuarta que le llaman glicemia al azar. Esa glicemia al azar es a la que en cualquier momento este paciente tiene toda la sospecha. Tiene polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, todo tiene. Y le saco su glicemia y le salió mayor de 200, es diabetes. Porque tiene toda la clínica más una prueba de, ¿ya? Eso entonces en el diagnóstico. Y en el caso de ¿qué debemos tener en cuenta? Pues monitorizar signos vitales, admisión de líquidos intravenosos según prescripción médica, mantener la pauta de insulina, controlar glucosa, diuresis y la educación, que es súper importante. Ya. Luego vamos a ver dos temas que también van juntos, ¿no? Tanto el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Este, no es un juego el tema de la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, endocrina, obviamente, porque libera hormonas y es muy importante, ¿ya? El hipertiroidismo, ¿qué quiere decir hipotiroidismo? Es que hay poca producción de la hormona tiroidea, ¿ya? Poca producción de la hormona tiroidea. Y la causa más común del hipotiroidismo es ¿no? Son los medicamentos, el aumento de peso, puede ser la cirugía de tiroides o la radioterapia, ¿no? Esas son las causas del Ahora, ¿cuáles son sus características clínicas? Las características clínicas van a ser en primer lugar fatiga, disminución de la actividad física, intolerancia al frío, disminución de la sudoración, ¿ya? Bradicardia, su piel se vuelve muy hinchado, tiene apariencia de hinchado, ¿ya? Este, También en mujeres el ciclo menstrual se puede alterar, ¿ya? Y disminución de la libido, disfunción eréctil en varones, o eyaculación retardada o infertilidad también se puede dar en este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Cómo diagnosticas tu hipertiroidismo? Obviamente, en primer lugar, tienes que ver la función de la glándula tiroides, ¿no? Tienes que dosar la TSH, ¿no? La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, me va a permitir, al dosar, saber, pues, ¿no? Si es que está incrementado o está disminuido la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Además, no solamente me va a permitir el diagnóstico de esta TSH, también me va a permitir controlar si es que fuese hipertiroidismo primario, ¿no? También me permiten dosar a veces el T3, ¿no? La T3 para poder ver cómo vamos pero lo más importante es la TSH. Ahora, obviamente, puedo dosar también un hemograma completo, sí, porque podría haber anemia leve, podría haber, también tengo que pedirle el paquete metabólico para ver si hay hiponatremia o hipoglicemia, perfil lipídico para ver si hay hipercolesterolemia o hiperlipidemia, ¿no? Entonces eso es importante. También le puedo sacar un ultrasonido al tiroides para ver cómo está el tiroides, si es que hay signos de bocio o no, o tiroiditis, ¿no? Pues todo eso es importante también en el caso de la hipotiroides. Y obviamente la educación es importante, tiene que consumir su medicamento, generalmente le dan levotiroxina, ¿no? Al paciente de por vida, ¿no? De por vida, o sea, ya aquí la levotiroxina va a ser su día a día, al igual que la levotironina también, ¿no? Que también se le da a los pacientes. Y en el caso del hipertiroidismo, de la misma forma. En el caso del hipertiroidismo, aquí ya también hay un exceso de hormona tiroidea, ¿no?
un exceso de hormona tiroidea. Y ¿cuáles son las causas? Pues puede ser una enfermedad como la tiroiditis o la enfermedad de Graves, ¿no? Casi la gran mayoría es producto de la enfermedad de Graves. De un 60-80% de los casos se da por la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, recordemos que es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Lo que hace que haya una sobreproducción de hormonas tiroideas, ¿sí? Hay una sobreproducción de hormonas tiroideas. Es una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Graves, ¿no? Pero también puede deberse a una deficiencia de yodo, ¿no? O a nódulos tiroideos, ¿no? Una destrucción de, de la glándula tiroides, ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, sus síntomas? Eh, bueno, tenemos que puede ser intolerancia a la calor. Acá era intolerancia al frío, acá ya también es intolerancia a la calor, sudoración, diarrea, fatiga, debilidad, ansiedad, insomnio, irritabilidad, ¿no? Ahora, por eso de como no duerme bien, estos pacientes tienen una mirada característica, ¿no? A eso le llaman la oftalmopatía de Graves, le llaman, ¿no? Están sus ojos hinchados, tienen unos ojos, parece que hubiera una presión intraorbitaria grande ahí, se nota clarito, por eso cuando alguien ve a un paciente así, como que con una mirada de que da miedo, ya uno dice, ah, ya tiene hipertiroidismo, más si está gordito, ¿no? Taquicardia, ¿no? Un ritmo cardíaco acelerado, pérdida de peso, va a tener aquí ese tipo de pacientes. Algunos incluso pueden hacer hasta ansiedad, depresión por su problema, por solamente el incremento de una hormona. Entonces, aquí, ¿qué se dosa? También la TSH. También voy a dosar la hormona estimulante de la tiroides para ver si es que hay un incremento o no de esta hormona. Obviamente también voy a dosar la T3 y la T4, ¿no? Obviamente, aparte de eso, también tengo que tomar el hemograma completa para ver si hay anemia, ¿no? Colesterol. Generalmente, esas son las pruebas de laboratorio que más se piden, ¿no? Y obviamente hay factores de riesgo que me van a determinar, al igual que el hipotiroidismo, ¿no? Sexo femenino, mayor de 60 años, situaciones familiares, enfermedades autoinmunes, ¿qué me va a permitir qué me va a permitir generalmente lo que se les da a estos pacientes, bueno, lo que se les tiene que indicar es que su terapia, su tratamiento es importante, ¿no? Es importante, porque podría utilizar fármacos antitiroideos o algunos hacen incluso cirugía, ¿no? Cirugía para poder eliminar esa sobreproducción de las hormonas tiroides. Hay una terapia que hacen con yodo radioactivo, pero esa terapia solamente actualmente lo hace un hospital allá en Lima, que es el Rebagliati, ¿no? Utilizan, destruyen el tejido tiroideo a través de yodo radioactivo. Yodo 131 le llaman a ese yodo, ¿no? Y ese yodo emite pues rayos gamma, rayos beta, y mientras que los rayos gamma sirven para el diagnóstico, los rayos beta sirven como, como terapéutico, ¿no? Entonces van destruyendo el tejido tiroideo, ¿no? Van destruyendo. No en todos indica, ¿no? Pero sí en pacientes, por ejemplo, que no logran a adecuarse al fármaco antitiroideo, ¿no? Lo utilizan, ¿no? O en algunos pacientes que tuviesen alguna otra patología, por ejemplo, como el bocio multidonidal, o un adenoma tóxico, también utilizan ese tipo de medicamentos. Entonces, los pioneros en ese tipo de tratamientos son los de Rebelde. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del preoperatorio. ¿Qué debemos conocer en el preoperatorio? En el preoperatorio lo primero que tengo que saber es que obviamente son todas las acciones que voy a tomar antes de que entre a la sala. Y para eso yo debo pedir, lo primero es consentimiento informado. Yo como enfermero debo hacer firmar el consentimiento informado. Obviamente para eso ya el médico lo ha explicado, todo eso. La valoración es importante porque los antecedentes familiares, si es que es adulto mayor o no, adolescente, me van a permitir a mí saber qué complicaciones o qué no complicaciones podría tener el paciente al volver, ¿no? Intervenciones generales
como capacitación al paciente, intervenciones psicosociales, mantenimiento de la seguridad del paciente, emisión de líquidos y nutrición. Obviamente eso está indicado, ¿no? Preparación intestinal, preparación cutánea, entonces, antiguamente todo se reservaba, actualmente ya casi se está evitando algunas, solamente zonas donde van a intervenir, ¿no? Intervenciones de enfermería preoperatorias inmediatas, como la administración de medicamentos preanestésicos, de registro operatorio, traslado del paciente al área preoperatoria y atención de las necesidades de la familia. Durante, garantizar la información de la instrucción preoperatoria, localizar y verificar la intervención, monitorizar la seguridad ambiental, comprobar el funcionamiento del equipo, proveer las medidas de comunidad y seguridad del paciente y colocar al paciente, obviamente, según el procedimiento. Y el postoperado inmediato, que va de 24 a 48 horas, y el postoperado inmediato, que va de 72 a de 72 horas o más. Estos son generalidades de qué debe ser un enfermero antes, durante y después de la operación, ¿no? Obviamente, es importante que nosotros estemos presentes en cada uno en cada uno de los momentos, ¿no? No solamente para ver el manejo, sino también para ver alguna complicación, ¿no? Una complicación. Porque siempre va a haber complicaciones a nivel, sobre todo, posoperatorio, ¿no? Posoperatorio. Y eso es importante, ¿no? Uno tiene que prever, por ejemplo, la fiebre. La fiebre se puede dar en el posoperatorio, sí, se puede dar la fiebre, ¿no? Y uno puede decir, ¿de dónde viene esa fiebre? Ah, puede ser infeccioso. Durante la cirugía se ha contagiado de algo. O no infeccioso. Yo tengo que saber si es que no es infeccioso, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hacen atelectasia hacen fiebre. Y eso no es causa infecciosa, sino es causa no infecciosa. Ujú. Eso, por ejemplo, es importante considerar, ¿no? O la hemorragia. La hemorragia se puede dar durante la operación, cuando hay un corte de algún vaso sanguíneo o hay un trastorno de la coagulación. Y también se puede dar postoperatorio y el enfermero tiene que estar bien concentrado para ver cuál es la causa. Si la ligadura se ha deslizado o hay alguna herida que está sangrando y que no se ha identificado, o hay una coagulopatía, hay una infección tal vez del sitio respiratorio, hay una presión, una inflamación, algo debe haber. Entonces debo estar pendiente para la hemorragia, ¿no? Eso es importante. Entonces, por eso es que hemos presentado un poco esto. Muchas gracias, la verdad, mira, son las 9 de la noche y la verdad hay todavía mucho que hablar, muchas cosas que han quedado en el aire seguramente, pero como verán, es bastante, es bastante y lo único que les pido es que repasen, ustedes concéntrense en la pregunta, concéntrense en las respuestas y marquen sin titubear. Es el único consejo que les podría dar. Esperemos que en una segunda oportunidad ya podamos resolver preguntas. Esta vez no traje preguntas porque con preguntas seguramente nos pasábamos una hora más, ¿ya? Pero son casi todos los temas que siempre vienen. Así que, bueno, adelante muchachos, esperemos que les vaya muy bien en su examen. Muchas gracias, licenciado Máximo, por esta formidable presentación. Y bueno, de esta manera culmina la última ponencia de repaso en la de 2024-1. Gracias a todos.